Buenas noches. La semana pasada estuvimos hablando aquí en Cuestión de Fe con el Padre Leiva sobre la santidad y los santos. Hoy queremos precisar un poco más sobre quiénes son los santos, por qué hay santos que se los llama mártires, por qué hay santos cuyos cuerpos también están incorruptos y si este llamado a la santidad es en definitiva también para todos. Son algunas preguntas que queremos hacernos en esta noche en el programa, tratando de acercarnos a la santidad y tratando también de recordar y de ver la vida de algunos santos que han sido propuestos para nosotros como ejemplos y modelos. Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en esta noche en Cuestión de Fe y precisamente acercándonos a esta realidad en que comenzamos a hablar la semana pasada sobre qué es la santidad, qué son los santos. Recordamos que sobre todo hablábamos de santos como aquellos que la Iglesia asegura que efectivamente están en presencia de Dios, que dice que con seguridad están ya gozando de esa presencia de Dios, ya sea por las características de su vida, por un proceso que se ha realizado para poder tener esta plenitud de la seguridad. Inclusive si vemos cuáles son los primeros santos, la tradición le adjudica a esa primera canonización al mismo Jesús y sobre todo a San Dimas, que era el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús y que el mismo Jesús le dice: esta noche vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? Asegurándole esta realidad que iba a gozar de la presencia de Dios. Pero sin embargo también entre los santos hay algunos que llamamos mártires. ¿Qué significa esto de ser mártir? La palabra mártir quiere decir testigo, dar testimonio. Los mártires son aquellos que han dado testimonio de su fe, inclusive derramando su sangre, es decir, a costa de su propia vida. Especialmente en los primeros siglos del cristianismo hubo miles de mártires en tiempos de persecución de la Iglesia, primero por los judíos, después por el Imperio Romano. Pero es una realidad que no se termina hasta el día de hoy. Por eso en este video queremos empezar a ver precisamente a aquellos hombres que dieron su vida por la fe en lo que se considera el martirio, cómo fue esta primera etapa de la Iglesia después que Jesús le había dicho a sus apóstoles que tenían que anunciar la buena noticia del Evangelio hasta los confines del mundo. Pero convertir el imperio no iba a resultar fácil. Ya se lo predijo Jesús a sus discípulos: si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Y en efecto, ellos mismos padecieron ya las primeras persecuciones. No las instigaron los romanos, sino las autoridades judías. Hasta el año 63-64, el Imperio Romano, las autoridades romanas, no vieron nada contra los cristianos. Era un problema ajeno. Cuando llevan a San Pablo ante Acilio Glabrio en Corinto, Acilio Glabrio es el hermano de Séneca, no lo olvidemos, es muy importante, y le acusan de que no me vengan ustedes con cuentos, yo de esto no tengo nada, absolutamente nada que ver, es una cuestión suya, interna. En este momento San Pablo vuelve a Roma y nadie le juzga. Es puesto en libertad. El Sanedrín no había logrado silenciar a los apóstoles. Tratará, pues, de eliminarlos. Casi todos los apóstoles sufrirán martirio. El primero fue Santiago el Mayor, ejecutado por Herodes en el año 42. Le seguirá Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén. Felipe corrió la misma suerte en Asia Menor. Andrés, hermano de San Pedro, fue crucificado en Grecia.
De Bartolomé algunas tradiciones afirman que debió morir en Armenia. Mateo derramó su sangre seguramente en Persia. Allí, como en Egipto y Mesopotamia, predicaron Simón el Celotes y Tadeo, también mártires. En la India, la tradición afirma que evangelizó y recibió martirio Santo Tomás. Esa misma corona obtuvieron San Matías en Etiopía y Bernabé, compañero de San Pablo, en la isla de Chipre, su patria. El evangelista Lucas es venerado igualmente como mártir. La primera persecución imperial quedó escrita con letras de sangre en los anales de Roma. Fue obra de un monstruo o loco que se creía artista, Nerón. Mandó asesinar a su propia madre, por lo que no era de extrañar que el pueblo le creyera instigador del incendio que asoló Roma en el año 64. Para protegerse, desvió las sospechas hacia los cristianos, con trágicas consecuencias. 2 apóstoles son apresados, Pedro y Pablo. Según la tradición, ambos fueron arrojados a la cárcel mamertina. Esta se conserva aún bajo la iglesia de San Giuseppe de Falegnami. En esta cripta hay una columna a la que fue encadenado San Pedro. Y esta es la fuente de la que brotó milagrosamente el agua con la que fueron bautizados sus guardianes y otros 47 compañeros. Así lo narran las actas martiriales de los santos Proceso y Martiniano. Pedro fue crucificado, a San Pablo lo degollaron. Su sepulcro se reencontró en el año 2006 en las obras de restauración de la Basílica de San Pablo extramuros. Vemos entonces que los apóstoles, la mayoría, excepto Juan, derramaron su vida por Jesús, dando testimonio de la fe, dando testimonio de Jesús. Los problemas para la iglesia continuaron también después de los apóstoles, como decíamos antes, sobre todo en los 3 primeros siglos de la iglesia, y en un momento, al inicio del siglo III, se desató una fuerte persecución por parte del emperador Diocleciano, que dejó cientos de mártires. Vamos a ver cómo se dio este proceso en este video histórico. El Coliseo es el símbolo del poder de Roma y de los valores de aquella sociedad, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Terminado en el año 80 por Tito, fue el marco grandioso del martirio de muchos cristianos. Era el mayor, pero no el único anfiteatro del imperio en el que eran arrojados a los leones en época de persecución. La virulencia y la duración de las persecuciones varió según épocas y regiones. Sembraron un reguero de sangre a lo largo de los 3 primeros siglos, aunque no de una manera continuada. Hay momentos, es decir, cuando se desata una persecución sangrienta, el número de mártires es muy elevado, eso no cabe duda. Pero luego hay tiempo y tiempo y tiempo y tiempo en que no pasa nada. Aquellos cristianos eran pacíficos, no conspiran contra el poder. ¿Por qué, pues, se les persigue? El principal motivo es la negativa de los cristianos a participar en los ritos del culto imperial. Rehusar era delito de lesa majestad. Suponía infidelidad a la patria y la pena era de muerte. Muchos cristianos prefieren dar la vida antes que renegar del Dios único y verdadero. Pero las persecuciones no son solo iniciativa de emperadores y magistrados. Influye mucho una opinión pública que tilda a los cristianos de ateos y magos, acusaciones que suponían la condena a muerte. Lo que pasaba era que detrás de esas acusaciones, en el derecho penal romano, lo que había era una condena a muerte. La hostilidad degenera en fanatismo cuando, como señala Tertuliano, se achaca a los cristianos cualquier epidemia o catástrofe natural. Se ha desbordado el Nilo, los cristianos a los leones. Ha habido un terremoto en tal sitio, los cristianos a los leones. O sea que era como una especie de chivo expiatorio porque los cristianos eran los culpables, cuando realmente no tienen nada que ver. Lo que sí tenía que ver con esas calumnias era la vida virtuosa de los cristianos. Era como una bofetada moral para las costumbres depravadas del paganismo. La vida moral de los cristianos choca con el ambiente que viven los demás ciudadanos del Imperio Romano. Así, la vida cristiana, pues, es limpia en sus relaciones matrimoniales.
es clara en sus, diríamos, en sus aportaciones contributivas al Estado por lo que se refiere a la justicia. No mienten, son los que han encontrado auténticamente la verdad con mayúscula, que es Cristo, que es el que les impulsa, el que les da la fuerza para luchar contra las propias contrariedades interiores de cada persona y las dificultades que les vienen de fuera. Desde el siglo I, el cristianismo es considerado superstición ilícita y la profesión de fe un delito. El populacho propala acusaciones monstruosas de infanticidio y antropofagia. Esos cargos nunca fueron probados ante los tribunales. Es reveladora la actitud de un gobernador romano de Bitinia ante unos detenidos cristianos. Les pidió realizar gestos de culto ante las estatuas de los dioses a las que habían añadido la estatua del emperador Trajano, entonces en el poder. Finalmente, les castigó por negarse a ello, pero no por los crímenes que los rumores públicos les imputaban. Esos crímenes horribles de matar niños, de comerse su carne, de tener costumbres dudosas, etc. En realidad, los infanticidas eran los romanos, una de cuyas costumbres era tirar al río Tíber los hijos no reconocidos que no habían podido vender como esclavos. Era un sucedáneo del aborto. ¿Cuántos mártires hubo en los 3 primeros siglos? ¿Cuántos han muerto en las persecuciones? Algunos hablan de 200.000. No sabemos si es mucho o es poco, porque no sabemos cuántos habitantes tenía todo el imperio, ¿no? En cada momento. Lo que tenemos, eso sí, son los documentos que nos atestiguan la muerte de personas que han sufrido heroicamente todas las torturas previas al martirio, ¿no? Y de esto nos hablan los historiadores antiguos y tenemos también las actas de los mártires. Las primeras noticias del culto a los mártires se conservan en una carta de San Policarpo de Esmirna. Era discípulo del apóstol Juan, que lo consagró obispo. Fue quemado vivo en Roma a mediados del siglo II. El relato de su pasión es uno de los documentos más antiguos de la Iglesia. La literatura martirial es muy abundante. Se distinguen las actas de los mártires, que son documentos auténticos de otros escritos que contienen relatos legendarios. Entre otras muchas se conserva el acta de San Fructuoso y sus 2 diáconos arrojados a las llamas en el anfiteatro de Tarragona en el año 259. Entre los mártires hay nobles y esclavos. Emociona leer las actas del martirio de la esclava Felicidad y de la noble Perpetua. Consecuentes con su fe, se negaron a sacrificar a los ídolos y fueron después arrojadas a las fieras en Cartago. Cuando son llevados a la cárcel por primera vez, Perpetua y sus compañeros no son todavía cristianos, no han sido bautizados, son solo catecúmenos y sin embargo se reconocen como cristianos y viven heroicamente. Solo durante su prisión recibirán el bautismo. Comienzan a ser cristianos en la cárcel, precisamente. Hay mártires de todas las edades, incluso niños como los hermanos Justo y Pastor de 9 y 13 años. Murieron testigos de Jesucristo hace 17 siglos en Alcalá. Su culto se extendió pronto por España y Francia. La mayor parte de los mártires cuya memoria conmemora la liturgia actual corresponden al siglo III. Se había restaurado por entonces el culto a los dioses y al emperador. La Iglesia no lo admite y se desencadenan las duras persecuciones de Decio y Valeriano. Pero no todos los cristianos se mantuvieron firmes. Algunos claudicaron. Se les llama caídos, lapsi. Apóstatas es una palabra un poco fuerte para aquellos que sucumbieron ante la persecución, haciendo un pequeño gesto, unos granos de incienso en un pequeño altar o simplemente comprando un certificado justificativo de haber sacrificado. Los lapsi podrán más tarde reintegrarse a la Iglesia mediante una penitencia proporcionada a su falta. La más terrible de las persecuciones fue la última, a principios del siglo IV. La ordenó Diocleciano con el designio de terminar de una vez para siempre con el cristianismo.
Hizo muchos mártires, pero fracasó. Pronto iba a sonar la hora de la libertad de la Iglesia. ¿Cuál fue, pues, el balance final de las persecuciones? Las persecuciones hicieron daño, pero estimularon la generosidad. Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Como escuchábamos esta frase que cerraba este informe, la sangre de los mártires ha sido semilla de cristianos. Contrariamente a lo que se podía suponer, la persecución y la muerte de los cristianos no fue el fin de la Iglesia, sino todo lo contrario. Implicó que otros también pudieran crecer en la fe y pudieran estar más firmes también para dar testimonio y cumplir con este pedido de Jesús de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Inclusive esta realidad del martirio continúa hasta el día de hoy. Hace muy poco el Papa Francisco lloró, según él mismo lo dijo, cuando vio cómo algunos cristianos habían sido crucificados en Siria, intentando precisamente que pudieran deponer su fe, que pudieran dejar el cristianismo. Sin embargo, ellos continuaron y fue así que fueron martirizados, fueron crucificados. Están las imágenes en internet, pero nos parece que no es oportuno ni es conveniente mostrarlo porque es una realidad que se ha ido dando a lo largo de la Iglesia a través de los más de 2000 años de esta y que en realidad va a continuar porque de esta manera es también como se da testimonio del Evangelio y testimonio de Jesús. Cuando volvamos de la pausa vamos a empezar a hablar de algunos santos, tal vez que no han dado su vida en el martirio, otros que sí, pero que se nos propone precisamente como ejemplo y como modelo de fe. Seguimos en cuestión de fe, en esta noche hablando sobre los santos y queremos proponerle en este bloque conocer la vida de algunos santos que tal vez ustedes lo han oído hablar por distintas circunstancias, pero es bueno saber siempre cómo vivieron y por qué se los recuerda. Vamos a comenzar en el tiempo con un santo del siglo IV, se trata de San Nicolás de Bari. Pocos saben que San Nicolás de Bari es la figura histórica y real de lo que conocemos como Santa Claus o Papá Noel. Y precisamente la vida de San Nicolás de Bari tiene que ver con lo que se lo relaciona en el día de hoy, que es con la llegada de Papá Noel en la Navidad, distribuyendo sobre todo juguetes y golosinas para los niños. Pero les propongo que veamos en pocos minutos la vida de San Nicolás de Bari. Nicolás de Mira o Nicolás de Bari nació en Pátara, Asia Menor, alrededor del siglo IV. Desde niño se caracterizó por renunciar a sus bienes y entregarlos a los pobres. Uno de sus tíos era obispo y fue él quien lo consagró como sacerdote. Al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó al monasterio. Tiempo después fue elegido obispo de Mira en Turquía. Fue muy querido por la cantidad de milagros que concedió a los fieles y por ser muy amigo de los más pequeños. Por esta razón en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños. Su nombre en alemán es San Nikolaus, por lo que empezaron a llamarlo Santa Claus, y lo representaron como un anciano vestido de rojo con una barba blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños en su fiesta. Nicolás de Mira, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos, es honrado como santo patrono en muchos países y ciudades del mundo, como Grecia, Rusia, el Reino de Nápoles, Sicilia, Lorena, Friburgo en Suiza, entre otros. Tiene más de 2000 templos consagrados a él. Murió el 6 de diciembre del año 345 o 352, no se conoce con certeza. Sus reliquias aún se conservan en la iglesia de San Nicolás en Bari, en Italia.
Veíamos la historia de San Nicolás de Bari, vamos más acá en el tiempo, al siglo XIV, con una santa también muy popular, muy conocida. Se trata de Santa Rita de Casia, que es conocida como la abogada de los imposibles. Vamos a ver la historia de Santa Rita y también por qué recibe este título. Santa Rita nació en Casia, Italia, en 1381. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita. Desde su nacimiento, la santa empezó a demostrar por qué sería llamada la abogada de los imposibles, pues su madre era estéril y no podía concebir hijo alguno. Sin embargo, sus continuas oraciones y penitencias le permitieron obtener la gracia de dar a luz a Santa Rita. Desde sus primeros años, la santa demostró su piedad y su deseo de consagrarse a la vida religiosa, llevando una constante vida de oración y de caridad con el prójimo. Sin embargo, por decisión y obediencia a sus padres, Santa Rita contrajo matrimonio con Paolo Mancini. El esposo de la santa resultó ser una persona de carácter difícil y sumamente violento, y agredía y humillaba a Rita. Sus dos hijos mellizos, Jacopo y Paolo, también heredaron el carácter agresivo de su padre. Durante 18 años, Santa Rita pidió en oración por la conversión de su esposo y de sus hijos. Un día su esposo, que trabajaba como sereno y tenía muchos enemigos, fue emboscado y asesinado. Antes de morir, Rita pudo tener la alegría de ver que su esposo se había arrepentido y convertido. La santa pidió especialmente por sus dos hijos para que el Señor se los llevase antes que cometieran un crimen para vengar la muerte de su padre. Ambos se enfermaron y murieron pidiendo perdón a su madre por todos los dolores que le habían causado. Al quedar viuda y sin hijos, Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero las comunidades de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas que no habían estado casadas. Al fin las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida como religiosa, se dedicó a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud. Santa Rita falleció el 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años y su cuerpo se conserva incorrupto. Fue canonizada el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII. La historia de Santa Rita, cuyo cuerpo, como escuchábamos, está incorrupto. Ya vamos a ver en el próximo bloque también qué significa esto de que haya santos que no se hayan, sus cuerpos no hayan quedado sujetos a la descomposición natural, ¿no? Lo que se conoce precisamente como estos cuerpos incorruptos. Pero vamos a continuar mientras tanto con la vida de algunos santos y un santo latinoamericano, San Martín de Porres, que vivió en Perú en el siglo XVI, y esta es su vida. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español, y de Ana Velázquez, una mujer panameña de raza negra. Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián y recibió el sacramento de la confirmación de manos de Santo Toribio de Mogrovejo. A los 15 años, su ardor por vivir más cerca de Dios en servicio completo a sus hermanos lo impulsó a pedir ser admitido como donado en el convento de los dominicos. El 2 de junio de 1603 realizó su profesión religiosa. La virtud del santo y su intensa vida espiritual eran reconocidos por todos, y lo que más recuerda el pueblo de Lima son sus numerosos milagros. «Yo te curo, Dios te sana», decía Martín con grande conciencia del inmenso amor del Señor. Su amabilidad con los animales era fruto de su inmenso amor por el Creador de todas las cosas. El pueblo de Lima venera hoy su dulce y sencilla imagen, con su escoba en la mano, dando de comer de un mismo plato a perro, ratón y gato. Cuando vio que se acercaba el momento de gozar de la presencia de Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo. Mientras lo cantaban, el 3 de noviembre de 1639, entregó su alma a Dios. El Papa Gregorio XVI lo declaró beato en 1837. Fue canonizado por Juan XXIII en 1962. Para su canonización se aprobaron 2 milagros.
El primero ocurrió en 1948 en Asunción, Paraguay, en donde gracias a su intercesión del santo, una señora anciana muy enferma logra su curación. En el año 1956 tiene lugar otro prodigio debido a Martín. Antonio Cabrera Pérez, un niño de 4 años de edad de Tenerife, en España, recibió un golpe en el pie producido por un bloque de cemento de 30 kilos de peso. Aparece la gangrena y no la pueden detener. Los médicos deciden amputar la pierna, pero la familia encomienda la salud del niño a San Martín y unos días después es curado milagrosamente. Su fiesta se celebra el 3 de noviembre. Fue el primer santo negro de América. Y después de la vida de San Martín de Porres, vamos más acá en el tiempo. Queremos también presentar el modelo de santidad de una mujer del siglo XX. Se trata de una mujer italiana, Santa Gianna Beretta Molla, que era médica, madre de familia, y hubo una particularidad muy interesante que fue canonizada por Juan Pablo II, y allí estuvo en la ceremonia de canonización cuando la declararon santa su esposo y sus hijos. Vamos a ver la vida de Santa Gianna Beretta Molla en pocos minutos. Gianna Beretta nació en Milán, Italia, el 4 de octubre de 1922. Desde pequeña sus padres le enseñaron la importancia del don de la vida y le inculcaron la fe. Mientras se dedica a los estudios, Gianna traduce su fe en un apostolado concreto, participando en la Sociedad de San Vicente de Paúl y Acción Católica, organización en la que trabajó toda su vida. Doctorada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Pavia y especializada en Pediatría en la Universidad de Milán, contrae matrimonio con Pietro Molla en 1955, hombre de fe, simplicidad y trabajo. En 1961, al quedar embarazada de su cuarta hija, Gianna Emanuela, los doctores le detectan un tumor en el útero y la someten a una riesgosa pero exitosa operación. Sin embargo, sus condiciones de salud no eran estables. Gianna rechazó las propuestas de aborto o tratamiento para salvarle la vida a ella en vez de su hija y se encomendó a Dios diciendo: «Si tienes que decidir entre mi vida y la de la niña, escógela a ella. Insisto, sálvala a ella». Así fue que el 21 de abril de 1962 nació Gianna Emanuela y 7 días después, a la edad de 39 años, su madre fue convocada a la presencia del Señor. Su esposo Pietro quedó al cuidado de sus hijos y permaneció viudo hasta su muerte a la edad de 97 años, el 3 de abril del 2010. Gianna Beretta fue beatificada el 24 de abril de 1994 y canonizada el 16 de mayo del 2004. Por el venerable siervo de Dios, Papa Juan Pablo II. La vida de Santa Gianna Beretta Molla, una santa del siglo XX. Si en realidad vemos la lista de los santos, vamos a encontrar que hay más de 7.000 santos y beatos nombrados por la Iglesia en lo que se conoce como el martirologio, que es una especie de catálogo donde están inscritos los nombres de todos los santos que han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia. Muchos de estos santos además se los adjudica como patronos, como intercesores especiales en alguna situación, de alguna profesión o de algún estado de vida. Si revisamos la lista, por ejemplo, en este libro que contiene parte de la vida, vamos a encontrar a santos cuyos nombres tal vez no conocemos, pero que se los adjudica como intercesores en situaciones muy diferentes, ¿no? Bartolomé, por ejemplo, es el patrono de los carniceros, de los curtidores y grabadores. También San Carlos Borromeo es el patrono de la banca. San Ciríaco se lo invoca contra el mal de ojo. San Claudio es el patrón de fabricantes de clavos y se le invoca también contra los forúnculos. San Desiderio se lo invoca contra la fiebre, digna ayuda en casos de locura. San Donato se lo invoca también en las inundaciones, y así en cada situación muchas veces la tradición ha nombrado a un santo. ¿Qué significa esto? Significa ese poder intercesor de los santos, de ayudarnos también en nuestra vida, sabiendo que gozan ya de la presencia de Dios y que por lo tanto pueden ayudarnos en situaciones concretas. De todas maneras, sabemos que todos los santos siempre nos conducen a quien es el que tiene el poder para interceder o para actuar en nuestra vida, que es Dios, y al único mediador, que es Jesús. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir hablando de esta realidad de los santos en cuestión de fe.
Seguimos en Cuestión de Fe. Como veíamos con la vida de Santa Rita, se especificaba que su cuerpo está incorrupto. ¿Qué es esta realidad de los cuerpos incorruptos? ¿Por qué hay santos que de alguna manera no han quedado sujetos al proceso de descomposición natural? Vamos a ver este informe donde nos va a presentar esta realidad y también algunas imágenes de estos santos que, a pesar de que en algunos casos han pasado ya cientos de años, todavía están expuestos y se puede ver su cuerpo que no ha quedado descompuesto. Vemos el informe. Dios tiene muchas formas de manifestar su omnipotencia de forma sensible frente a todos nosotros. Una de las más admirables es la que se refiere a los santos cuerpos incorruptos. Son muchos los casos de santos que, pese a las décadas o siglos de su muerte, tienen sus cuerpos en estado de incorruptibilidad. El caso de Santa Bernardita de Subirús, la vidente de la aparición de Lourdes, es uno de los más admirables y conocidos. Su rostro muestra aún hoy una paz y alegría que reflejan la felicidad que ella sintió en el momento en que alcanzó las puertas de la patria celestial. También el cuerpo del santo cura de Ars, Juan Bautista Vianney, está incorrupto. Él vivió una vida de proezas místicas, de lucha contra el demonio, de incansable trabajo en el confesionario, de hechos místicos resaltables como la bilocación de su cuerpo y de perfume de santidad, entre muchos otros. Jacinta Marto, la niña que junto a su hermano Francisco y su prima Lucía dos Santos recibieron la visita de la mujer vestida del sol en Fátima, mostró su rostro de niña angelical totalmente incorrupto cuando varios años después de su muerte se mudaron sus restos en Portugal. El corazón de San Vicente de Paúl, fundador de la Orden de los Vicentinos, se encuentra también incorrupto, así como varias partes del cuerpo de San Francisco Javier, el sacerdote que evangelizó varios países de Asia hace algunos siglos, a pesar de haber sido sumido en cal viva por algún tiempo. Y así se puede nombrar a Santa Clara de Asís, Beata Imelda, Santa Margarita, Santa Rita de Casia, San Juan Bosco, Santa Catalina de Labouré, y otros tantos santos que dan testimonio de la presencia viva de Jesús obrando hoy entre nosotros. Pero, ¿cuál es el sentido y el mensaje del cielo al mantener los cuerpos de estas almas en un estado que desafía las leyes naturales? Sin dudas que el principal significado es el de indicarnos su predilección por aquellos que se santificaron, que vivieron una existencia de búsqueda de la entrega total en la voluntad de Dios. Jesús nos marca con su presencia mística a aquellos que debemos mirar como ejemplos de camino a seguir. Es Dios quien ha preservado incorruptos los cuerpos mortales de estos santos. Ha querido así manifestar claramente su gloria, su absoluta potestad sobre la naturaleza y testimoniar la santidad que Él mismo comunica por medio de su Iglesia a los hombres, templos del Espíritu Santo. El Concilio de Trento decía que los cuerpos de los santos mártires y otros que viven ahora con Cristo, cuerpos que eran sus miembros y templos del Espíritu Santo, que un día se levantarán por Él y serán glorificados en la vida eterna, pueden ser venerados por los creyentes. Dios da muchos beneficios a los hombres a través de ellos. La incorruptibilidad es la preservación milagrosa y como tal no obedece a ninguna ley natural ni depende de ninguna circunstancia, humedad, temperatura, tiempo, cal u otros elementos. No fueron embalsamados o tratados de ninguna forma. Algunos incluso todavía exudan aroma como de perfume o sustancias como aceite. Pero no todos los cuerpos incorruptos se mantienen igual indefinidamente. Algunos solo se mantienen algunas partes, como la lengua de San Antonio de Padua. También hay que aclarar que la incorruptibilidad no es momificación,
ya que los cuerpos momificados están rígidos y secos, mientras que los cuerpos incorruptibles todavía mantienen su elasticidad. Son muchos los cuerpos de santos que naturalmente se mantienen incorruptos a pesar de muchos años, cientos de años en algunos casos. Algunos santos se van secando muy lentamente, pero sin las propiedades de la corrupción. Algunos han producido fragancias u otros fenómenos milagrosos. Los que se han secado en algún grado a veces están recubiertos de cera sobre la negrura propia del tejido externo. Es el caso, por ejemplo, de Santa Catalina Labouré, San Vicente de Paúl, Santa Vitoria, entre otros. Sin embargo, otros se conservan con escaso tratamiento de este tipo, como el de Santa Catalina de Bolonia, Santa Margarita Redi, el beato Sebastián de Aparicio, que se conserva en la ciudad de Puebla, México, o San Francisco Javier, que se conserva en Goa, la India, y que fue muy maltratado por la Casa de Reliquias. Unido a la veneración de estos cuerpos, encontramos también la veneración de las reliquias. Una reliquia es un objeto asociado a un santo o con una persona considerada santa, pero aún no canonizada. Las reliquias pueden ser de 3 grados. Hay reliquias de primer grado, que es un fragmento del cuerpo de la persona. Reliquias de segundo grado, que es un fragmento de una ropa o de algo que el santo usaba durante su vida, como un rosario, la Biblia, una cruz. También objetos asociados con el sufrimiento de un mártir. Y reliquia de tercer grado son aquellos objetos que han sido tocados por una reliquia de primer grado o puestos en la tumba de un santo. La Iglesia dice en el Concilio de Trento que aprueba la veneración de reliquias auténticas. Pero, ¿por qué los católicos creemos en reliquias de santos cuando la Biblia enseña que solo debemos recurrir a Jesucristo? Es que estamos de acuerdo que todo poder viene de Jesús, pero la Biblia enseña que Jesús confirió su poder a los suyos para que cooperen con Él. Desde el principio, los cristianos acudieron a los apóstoles para con ellos acercarse a Jesús. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. El temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No solo los apóstoles, sino también todos los miembros de la Iglesia podemos y debemos ayudarnos mutuamente, ya que somos un cuerpo en Jesucristo. Esta facultad de ayudarnos no termina con la muerte. Los santos en el cielo tienen aún más poder por su unión más íntima con Cristo. Es así que las reliquias representan a la persona con la que está asociada. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de la mujer enferma que acudió a Jesús y tocó su manto. El evangelista Marcos recuerda que, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: «Si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente sanaron sus hemorragias y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Ella no tocó el manto por el valor intrínseco del manto, sino por tocar a Jesús. De la misma forma, tocamos las reliquias y las veneramos no por ellas mismas, sino por el santo al que representan. Dios puede concedernos milagros por intercesión de los santos, pero más importante es acercarnos a los santos para inspirarnos en sus vidas e imitarlos con el deseo de también nosotros vivir en santidad y llegar al cielo. Los
cuerpos incorruptos, que son un signo, no una prueba de la santidad, pero sí un signo de mostrarnos que realmente Dios también tiene poder sobre la naturaleza y ha querido de esta manera dejar ese signo en estas personas que han tenido vidas ejemplares y que están gozando ya de la presencia de Dios. Vamos a la pausa y cuando volvamos en el último bloque vamos a analizar la santidad y la posibilidad de que realmente todos podamos ser santos. Seguimos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la realidad de los santos. Decíamos, los santos son aquellos que en definitiva están reconocidos por la Iglesia o que la Iglesia dice con seguridad de que están gozando de la presencia de Dios, más allá de que hay muchos otros que son santos y tal vez no alcanzan esta categoría, podríamos decir, de reconocimiento oficial, que a su vez se nos propone como modelos e intercesores. ¿Cuál es el proceso para que alguien sea reconocido oficialmente por la Iglesia como un santo? Lo vemos en este informe. ¿Cuál es el trabajo que se realiza para elevar a una persona a los altares? Cada proceso de canonización conlleva un largo y minucioso estudio dividido en varias fases. La primera parte la lleva a cabo un postulador en la diócesis local. Pues se recogen toda la documentación personal del siervo de Dios, se recoge la documentación sobre sus escritos, todo documento, carta, declaración que haya llegado explicando alguna gracia obtenida. Este informe se presenta ante la Santa Sede y una vez aprobado por la Congregación para la Causa de los Santos, el candidato se convierte en siervo de Dios. Después se analiza si vivió virtudes heroicas dependiendo de cómo siguió en su vida el camino del Evangelio. De esta forma, el siervo de Dios es reconocido como venerable. El único argumento para probar la heroicidad, en otras palabras, es la misma vida de la persona. Aquellos que van en misión dando su vida sacrificándose completamente, eso es una heroicidad evidente, obvia. Llegado a este punto es necesario demostrar un milagro atribuido al candidato para que sea nombrado beato. Científicos, médicos y teólogos serán los encargados de estudiar y aprobar la veracidad del milagro. Se requiere un milagro para la beatificación y otro para la canonización, pero debe ser después de la beatificación, a menos que sea un mártir, porque si se trata de un mártir, no es necesario demostrar un milagro. Por lo general, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos preside en nombre del Papa la ceremonia de beatificación en algún lugar relacionado con la vida del candidato, y desde ese momento puede ser honrado con culto. Por último, será necesario demostrar un segundo milagro realizado después de la beatificación para que sea por fin nombrado santo. El proceso de canonización culmina con una ceremonia en San Pedro presidida por el Papa. La importancia de esta declaración es que se considera parte del magisterio infalible de los papas. La pregunta que podemos hacernos después de ver este informe también es si todos podemos ser santos, ¿no? Y es una realidad que en verdad se lo ha definido como una vocación para todos. Todos estamos llamados a la santidad. A pesar de que a veces tenemos conceptos de que para ser santos solamente tenemos que estar rezando todo el día, ¿no? O no tener ningún pecado. Bueno, en esta pequeña recreación vamos a ver precisamente esta realidad, la de que todos estamos llamados a ser santos. El Padre Juan dice que en el cielo hay un lugar para todos. De verdad, Domingo, es cierto eso. Si tú te portas bien, puedes llegar al cielo. Entonces, ¿todos podemos ser santos? Más o menos, tampoco es tan fácil. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ah? ¿De qué están hablando? Felipe le estaba diciendo a Domingo que todos podemos ser santos. ¿Así? ¿Y cómo se hace? A ver. Fácil, pues, padre. Uno tiene que rezar bastante y portarse bien. Pero también hacer unas penitencias que me duelen mucho. Dejar de comer, dejar de dormir, dejar de comer. Pues Padre Juan, ¿eso es verdad? Mira, Domingo, lo que dicen tus amigos con respecto a que todos podemos ser santos, eso es verdad, en eso estoy de acuerdo.
Pero lo de las penitencias no es necesario, Felipe. Pero si Santa Rosa y San Martincito se hicieron santos así, puro golpe, coronas. Claro, entonces yo me voy a poner chapitas en la rodilla y voy a caminar arrodillado. O me saco la correa, y me quiere hacer santo, le meto un golpe. O yo me meto golpe, ¿ah? Y en la noche no duermo, sino que me ahorco, así duermo en el closet y al día siguiente ya amanecí santo. No, eso fue en el pasado. Ahora la santidad es diferente. Miren, ahora la santidad uno puede hacerla como hijo, como alumno, como amigo. ¿Me entienden? Santo es el que ayuda a los demás, el que comparte su tiempo, el que comparte sus alimentos con el que más lo necesita. Santo es el que se hace amigo sin importarle la raza o la religión de las personas. Santo podemos ser todos nosotros. Padre, ¿y si es tan fácil, por qué nadie lo intenta? Porque todos piensan que es de la otra manera, a puro golpe. Por eso nadie se atreve. Pero no es que nadie quiera. Ah, así era, padre. Padre Juan, ¿cree que yo puedo ser santo? ¿Y por qué quieres serlo? Es que sí podré llegar al cielo. No vea la santidad como un fin, sino como una forma de vida. Si tú has entendido lo que te he dicho, te vas a dar cuenta que no es muy difícil. Que en verdad, es muy sencillo. ¿Y ustedes también quieren ser santos? Sí, sí, claro. Sí, entonces el cielo se va a quedar sin un rinconcito libre. ¿Ah? ¿Tú cuántas plazas vas a ocupar? Unas 3. Bueno, niños, vamos que el almuerzo ya está servido. A menos que quieran hacer penitencia. No. Vamos rápido. Y después de ver esta realidad de que la santidad es un llamado para todos, vamos a escuchar una canción donde vamos a recordar algunos de los santos y sobre todo ver que para ser santos lo que tenemos que hacer es buscar en Dios la felicidad ya en esta vida. Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para
ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Y loco por Dios. Después de esta hermosa canción, vamos a ver en menos de un minuto lo que decía el Papa Francisco en la fiesta de Todos los Santos el año pasado, cuando recordaba él que los santos nos animan en nuestro camino de fe, en nuestra vida, pero también que esta realidad de la santidad es una vocación a la que estamos todos llamados. Los santos con su testimonio nos animan a no tener miedo de ir contracorriente o de ser incomprendidos y escarnecidos cuando hablamos del Evangelio. Nos demuestran que quien permanece fiel a Dios y a su palabra experimenta ya en esta tierra el consuelo de su amor. Lo notó el Papa hablando a los fieles antes de la oración del Ángelus. Francisco afirmó que ser santos no es un privilegio de pocos, sino una vocación de todos, y que la meta de la vida no es la muerte, sino el paraíso. La santidad entonces es algo a lo que todos estamos llamados, ¿no? Por eso hemos querido en este programa no solamente acercarnos a esta realidad desde el martirio, desde lo extraordinario, sino sobre todo sobre el final del programa en esto que es una invitación en definitiva a poder todos aspirar a la santidad. Nos vamos a despedir con este video resumen de 3 minutos en lo que hemos estado hablando tanto en el programa pasado como en este programa sobre la santidad, recordando siempre que hemos tratado de acercarnos a esta realidad desde algunas preguntas, tratando de responderlas en la medida de las posibilidades que nos da el tiempo de una hora, pero sabiendo que en definitiva también hay una cuestión de fe, de poder creer en todo esto que nos propone Dios. Muchas gracias por habernos acompañado, nos encontramos la semana que viene en Cuestión de Fe. La primera pregunta que debemos plantear es, ¿qué es en realidad la santidad? Santidad no es tener un regalo especial. No consiste en realizar obras extraordinarias, milagros o tener visiones frecuentemente. No, la santidad es el resultado del desarrollo normal de nuestra vida cristiana por la práctica de las virtudes, una vida basada en la oración y el aumento de la gracia santificante. Entonces la santidad no es solo para unos pocos elegidos, pero sí una llamada que se dirige a todos y cada uno. Todos estamos llamados a recorrer el camino a la santidad. Muy bien, entonces practicar virtudes, oración y aumentar la gracia suena como a trabajo. Bueno, sin motivación no puedes lograr nada. ¿Y esta motivación de dónde viene? ¿Cuál es el motor que nos mueve a lo largo de la ruta de acceso a la santidad? Es el amor. Sin amor no hay progreso. Pero cuando tomamos el amor seriamente, este nos protege de la mediocridad. El amor nunca tiene límites. Tiene una medida diferente. Esto puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. Una pareja enamorada se sienta en una banca hablando y susurrando. Ahora, ¿acaso alguna vez lo escuchas decir algo como, «¿De verdad tengo que volverte a ver mañana? Una rosa no es suficiente. ¿Esperas que te compre más flores? Ahora ya he compartido 5 minutos contigo. ¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya?» No, tú nunca vas a escuchar algo así entre una pareja de enamorados, porque el amor no busca lo mínimo.
El amor no busca lo que es apenas suficiente. El amor desea la plenitud, desea el bien del otro, busca llevar alegría al ser amado sin límites establecidos por la pereza. Y en esto podemos empezar a ver por qué el amor tiene que estar en el centro mismo de la vida moral cristiana y la fe. En la medida en que mi relación con Dios está dominada por preguntas como ¿de verdad tengo que ir a la iglesia el domingo? ¿O realmente tengo que apartar algún tiempo para rezar? Tengo un problema, y desde luego no es esta una relación viva con Dios. Esto exactamente, una relación viva con Dios, es a lo que todos estamos llamados. Y solo el que ama verdaderamente puede guardar los mandamientos. Solo el que ama le preguntará a Dios lo que quiere de su vida. Solo el que ama a Dios tratará de responder al amor con el que fue amado primero. El amor no descansa hasta que se una con el que ama. El amor es el motor en nuestro camino a la santidad. Cada cristiano que es un cristiano no solo de nombre debería desear, por lo tanto, hacerse santo. Él puede estar consciente que es débil y pecador, pero no estará contento con ello. Él nunca dirá que la mediocridad es suficiente. La santidad es su destino, un destino al cual todos estamos llamados.